Hola a todos, bienvenidos a la clase de clasificación de suelo. Mi nombre es Juan Carlos Rey. Vamos en esta breves láminas a hablar un poquito de la clasificación de suelo, básicamente la taxonomía de suelo, que es el sistema que usamos acá en Venezuela. Bueno, ¿por qué clasificamos los suelos? Si nosotros abrimos un hueco, una calicata en diferentes partes, vamos a ver que los suelos pueden ser muy diferentes. Aquí tiene ejemplo una calicata en Turén, con suelos grises, con condiciones un poco más de humedad, suelos muy limosos, comparados con un suelo de Salmerón en Miranda, un suelo de montaña, que tiene la matriz fina ligada con rocas, piedras y un color mucho más rojizo. Entonces son muy diferentes los suelos. Y esas diferencias las basamos en ciertas características que medimos en los suelos. Al ser los suelos diferentes, estas diferencias básicamente se deben a los factores y procesos formadores, porque al cambiar esos factores y procesos formadores, los suelos son diferentes. Los factores formadores son clima, relieve, material parental, biota o vegetación, tiempo, también el hombre. Y los procesos, como ustedes ya conocen, son las ganancias, las pérdidas, las translocaciones y la transformación. Entonces, en Turén, un sitio plano, de llano, con suelos aluviales, muy distinto a Salmerón, Miranda, ¿verdad? De donde es el otro suelo, con suelos de montaña, con pendiente de más de 50 y 60% y una vegetación y un clima totalmente diferente. Bueno, el hombre también puede tener una influencia marcada en esas diferencias de suelo. Ahí tienen dos imágenes, aquí en la izquierda, en la parte baja, una, una un terreno del mismo Turén bajo siembra directa donde se deja la cobertura y se hace el mínimo paso posible de maquinaria para hacer todas las labores, mientras que en la otra foto, en la superior derecha, tienen un manejo tradicional con muchos pases de rastre, dejando totalmente de suelo desnudo para realizar la siembra. Bueno, a partir de estos factores y procesos formadores, en el suelo ocurren los procesos dan origen a lo que se llama horizonación, la formación de diferentes capas o horizontes de la parte superficial a la parte más profunda. Estos horizontes, las características de este horizonte, el espesor, el color, los contenidos de arcilla, los contenidos de nutrimento, constituyen las características por las cuales nosotros podemos agrupar o separar los suelos. Los horizontes los podemos dividir en minerales, aquellos que tienen menos de 20% de materia orgánica, son el A, E, B y C, y los orgánicos, aquellos que tienen más de 20% de materia orgánica. Aquí tienen una imagen, ¿verdad? De un perfil de suelo. Fíjense que ya a simple vista, ¿verdad? Vemos que hay diferentes colores, eso nos ayuda a separar las capas. Y aquí tienen una conceptualización muy breve de los horizontes. El horizonte O puede tener más de 20% de materia orgánica, siempre tiene la parte superior y se forma donde hay mucha acumulación de materia orgánica fresca. En el delta del Orinoco, por ejemplo, se pueden formar estas capas orgánicas en la parte superficial o en una selva nublada. Luego tenemos el horizonte A, que es un horizonte mineral, pero que es oscuro porque tiene materia orgánica humificada que está muy íntimamente relacionada con la parte mineral del suelo. Debajo podemos tener un E, que es un horizonte eluvial o de lavado, donde es más claro porque es como la parte inferior del A donde se han lavado carbonato, se ha perdido arcilla, se dióxido y se acumulan en el B, que es ese horizonte superficial que tiene estructura y tiene un color diferente y donde generalmente se empiezan a acumular estos carbonatos, el dióxido, la arcilla que se va lavando el horizonte superior. Finalmente debajo tenemos un horizonte C que es un material no consolidado, o sea, no es roca, pero no tiene estructura y tiene las mismas características del material parental, es decir, la misma característica de la roca madre, pero ya está
fragmentado, no está consolidado. Algunos conceptos básicos para clasificación. Individuo es el cuerpo natural más pequeño que puede ser definido completo. En este caso, nuestro individuo para clasificar lo vamos a llamar pedón y lo vamos a definir un poco más adelante, en base a lo cual nosotros tomamos las características para clasificar el suelo. La población es un conjunto de esos individuos. Y aquí es muy importante la población, y vamos a llamar polipedón, para la parte cartográfica del suelo, porque recuerden que hablamos que la actividad agrícola, por ejemplo, es una actividad espacial. Y entonces no hacemos nada con solamente describir el suelo en un punto. Necesitamos saber cómo es el suelo en el espacio. Y la clase es una agrupación de individuos que son similares en un conjunto de características seleccionadas y que se distinguen de todos los otros individuos de la misma población porque hay diferencias en estas propiedades. Es decir, cómo nosotros agrupamos o clasificamos en base a unas características. Este tiene estas características de esta forma, es la clase A, y cuando esas características cambien, obtenemos la clase B. Ya vamos a hablar un poco más de eso adelante. Fíjense lo que les hablaba. Este es nuestro individuo suelo, el pedón. Generalmente en la parte superficial tiene 1 metro cuadrado y abarca lo que es toda la profundidad del suelo, que puede llegar hasta 2 metros o puede ser menos, con todos sus horizontes. Eso es lo que nosotros vamos, abrimos el hueco, la calicata, ¿verdad? Y describimos y clasificamos. Ese es nuestro pedón. Pero ese pedón tiene una serie de pedones continuos y es lo que forma el pelipedón o el polipedón o la población de suelo. Y ese cuerpo de suelo es que nos ayuda a hacer la cartografía, a hacer los mapas, las diferentes clases de suelo en el espacio, que son muy importantes para la parte interpretativa que vamos a ir viendo en el transcurso de la materia. Ok. ¿Para qué clasificamos? Son los objetivos. Primero, organizar el conocimiento. Es decir, los suelos son muy variables y cuando los tenemos en clase asociamos características de esas clases. Los molisoles son ricos en materia orgánica, los oxisoles son más viejos, son de baja fertilidad, los arenisoles son muy secos, etc. Para entender las interrelaciones entre los individuos y sus clases, ¿okay? Hay suelos más parecidos unos a otros, molisoles con insectisoles, y suelos muy diferentes entre unos y otros, vertisoles y oxisoles, por ejemplo. Recordar propiedades de los objetos clasificados. Si nosotros hablamos, por ejemplo, mira, este es un arcisol, inmediatamente asociamos a que es un suelo que tiene acumulación de arcilla en la parte subsuperficial. Ya vamos a ir viendo eso más adelante. Para transferencia de tecnología. ¿Okay? ¿Cómo es esto de transferencia de tecnología? Si yo aplico un paquete tecnológico, una serie de prácticas en un sitio, ¿verdad? Y clasifico ese suelo, lo caracterizo bien y evalúo la parte del entorno, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de clima, topografía, hidrografía, etc. Y esa tecnología me funciona bien allí, yo puedo transferir esa tecnología a otro sitio que sea similar, es decir, que tenga suelos similares, climas similares. Entonces, la clasificación de suelo me ayuda a esa transferencia. Y por supuesto, hacer inferencia. Es decir, mira, este es un molisol, es un suelo fértil, profundo, con bastante materia orgánica, con buena estructura, menos los rendimientos de maíz van a ser altos. Identificar cuáles son los mejores usos. Mira, no, este suelo se inunda. Este suelo tiene problemas de drenaje, entonces mejor para arroz, por ejemplo. Estimar su productividad. Si es fértil, vamos a obtener altos rendimientos. Si es medianamente o es pobre en fertilidad, los rendimientos van a ser más bajos. Y suministrar unidades de investigación se refiere, por ejemplo, mira, yo necesito probar este sorgo que tolera la acidez. Entonces, voy a buscar un suelo donde haya un pH ácido para probar si el sorgo se comporta bien o no, por ejemplo. Ok. Vamos a hablar de la variabilidad de la población y cómo se crean las clases. Pongamos que tenemos personas y las ordenamos de más alto a más bajo. Y yo los divido en clases. Es decir, mira,
Los que tienen más de 1,70 están en la clase alto, o más de 1,80 en la clase alto. Los que están entre 1,80 y 1,60 son medianos y los que están más de menos de 1,60 son pequeños. ¿Qué va a pasar cuando los ordene? ¿Okay? Entonces, puedo tener en la clase alto una persona de 2,20 y una persona de 1,82. Y esas los paro al lado y son muy diferentes. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo tengo de las dos clases, de la clase alto y de la clase mediana? ¿Okay? Entonces, voy a tener personas que empiezan en 2,20, ¿verdad? Que estoy por aquí, 2,10, 2, pero voy a llegar a una que tiene 1,81 y justamente en 1,80 se paró la clase y va a tener una que tiene 1,78. Entonces, si yo comparo este señor que mide 1,81 con el de 2,20, son bien diferentes. Pero si lo comparo con el que está al lado, que uno tiene 78, pero es de la clase de mediano, son bastante parecidos, casi no veo la diferencia. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque siempre en las clases hay unos límites y tengo como un individuo central que me representa la clase, pero hacia los extremos esos individuos tienden a parecerse a las clases que están continuas. Y eso igual pasa en los suelos, porque los suelos son cuerpos naturales y las variaciones son graduales. Es decir, no hay, el suelo A es totalmente diferente del B, pero entre ese suelo A y B hay una gradación y hay suelos que se parecen. Eso lo vamos a ver en esta gráfica. Por ejemplo, ¿verdad? Dentro de la clase tenemos lo que se llama el individuo modal, es decir, el suelo que tiene todas las características exactas que tiene esa clase. ¿Okay? Pero dentro de esa clase tengo un grupo de individuos, ¿verdad?, que se acercan más a ese individuo modal, o sea, que tiene las características propias, y unos que tienen las características de la clase, pero que están alejados de ese individuo modal. Es como lo que vimos en las alturas. Entonces, hay unos individuos cerca del individuo modal, mira, están muy enlazados a esa clase, pertenecen altamente a esa clase, y hay otros que están en el extremo, que están casi que brincando a la clase continua, entonces son menos parecidos, menos semejantes. Entonces, cuando ponemos las dos clases juntas con esa situación, nos pasa lo mismo que con los amigos más altos y los medianos y los que estaban ahí en la intersección, ¿verdad? Entonces, vamos a tener los suelos modales A y B, que son diferentes, bien diferentes unos de otros, porque por características de espesor de horizonte, de color, de cantidad de arcilla, etcétera, ¿verdad? Pero en la intersección de la clase vamos a tener individuos que son de la clase A, pero que se parecen mucho a los individuos que están en el borde, en el otro borde de la clase B. Entonces en los suelos pasa eso mismo, y siempre eso ahí después en cartografía eso es importante porque vamos a ver, hablar de suelos similares, suelos disímiles y otro tipo de clase. Entonces, tener presente esto en la clasificación. Bueno, este es el esquema de la taxonomía de suelo, que es el sistema de clasificación que usamos acá. Es un sistema jerárquico que tiene 6 niveles, que empieza por el orden, luego suborden, grandes grupos, subgrupos, familias y series. Y al principio tenemos 12 órdenes, ¿sí? Y a medida que vamos bajando va aumentando la clase. O sea, hay más subórdenes, más grandes grupos, subgrupos, familias y una gran cantidad de series. A nivel de orden, las características son muy generales, entonces hay como de todo. Entonces la homogeneidad de detalle es baja. Pero a medida que vamos bajando en la clasificación, dentro de cada familia, entre cada serie, los suelos son muchos parecidos y más homogeneidad. Y eso también se relaciona con las escalas con que mapeamos. Cuando leemos de cartografía, vamos a explicar mejor eso. A nivel de orden, pues las escalas, cuando mapeamos a escalas muy generales, 1 millón, 2 millones, usamos esos niveles de orden, pero cuando vamos a escalas más detalladas, 25.000, 10.000, utilizamos clases más específicas, más homogéneas para separar los suelos. Cada uno de estos niveles se usan diferentes criterios.
A nivel de orden, el criterio principal es la presencia y ausencia de horizonte diagnóstico. Ahí lo tenemos subrayado porque lo vamos a explicar ahora. A nivel de su orden, el principal criterio es el régimen de humedad, pero también se pueden usar diferencias genéticas por clima, vegetación, material parental. A nivel de gran grupo, está la presencia, ausencia, horizonte diagnóstico y la expresión, que está muy desarrollado o débilmente desarrollado. A nivel de subgrupo, entonces aquí entra eso que vimos ahorita, ¿verdad? En el subgrupo, si en el subgrupo, por ejemplo, una palabra para identificar el individuo modal es el típico, o sea, el suelo típico. Pero ahí entonces hablamos de los intergrados, o sea, de esos suelos que se parecen a los que están en la clase continua, y entonces a ese nivel de subgrupo ya se identifica esos suelos que se parecen a otras clases que están continuas. ¿Sí? A nivel de familia utilizamos características más específicas de suelo como textura, mineralogía, temperatura de suelo, y a nivel de serie esos rangos de características se hacen más pequeños y se usan generalmente nombres locales como serie Maracay, serie Turén, serie Guanipa, ¿verdad? Que generalmente están relacionados a donde ocurre más ese suelo, donde se describe por primera vez ese suelo. Entonces vamos a hablar un poco de esas cosas. Horizonte diagnóstico, criterio principal de los órdenes. Los horizontes diagnósticos son epipedón, horizonte superficial y endopedón. Generalmente están asociados a los horizontes morfológicos. A, B, O, A, E, B, eso que vimos antes, pero no necesariamente coinciden exactamente. ¿Cuál es el epipedón? Generalmente en estos epipedones de pedón se define uno como característico y a partir de esa definición derivamos los otros. Entonces, en el caso de los epipedones, el epipedón que se usa para describir inicialmente es el mólico, que es un horizonte grueso, más de 25 centímetros, oscuro porque tiene más de 1% de carbono orgánico, es fértil, tiene una saturación con base más de 50, bien estructurado, no es masivo, la estructura no es dura, o sea, es un horizonte bello, un horizonte perfecto para el desarrollo de los cultivos. Luego viene el úmbrico. Mira, es como el mólico, pero no es tan fértil. Es decir, la saturación con base por debajo de 50. Luego está el antrópico. Es igual al mólico, o sea, es grueso, es oscuro, pero porque se ha sobrefertilizado por la actividad agrícola, tiene altos niveles de fósforo, más de 250 miligramos por kilogramo. Está el ócrico. Ya ahí el ócrico es como, mira, ya no cuadra con nada del mólico. O tiene menos de 25 centímetros, o no tiene el carbono orgánico y por eso es claro, o es demasiado duro, no está bien estructurado. Entonces, es como el pote, el último, el ócrico ahí. Y aquí tenemos también el lístico que ya está como aparte, ¿verdad? En un horizonte que puede ser delgado, puede ser más grueso, con materia orgánica en diferentes grados, desde fresca hasta un poco descompuesta, y que generalmente pasa un tiempo saturado, porque esa acumulación de materia orgánica se debe a que hay saturación y esa agua hace que la descomposición de esa materia orgánica sea lenta y también puede ser por baja temperatura. Endopedones se refiere al horizonte subsuperficial, está por debajo del epipedón. Entonces aquí empezamos por el argílico. ¿Cuál es el horizonte argílico? Es ese horizonte que se va formando debajo del epipedón cuando comienza a moverse la arcilla. Así que se acumula arcilla, la arcilla se acumula, se mueve del horizonte superficial al subsuperficial. Primero hay un lavado de carbonatos de base y después comienza a moverse la arcilla y se va acumulando en la parte subsuperficial. ¿Cuál es el nátrico? Es como el argílico, pero también tiene sodio, por eso tiene una alta, más de un 15% de porcentaje de sodio intercambiable. El cámbico es el primer horizonte que se forma por debajo del horizonte A, el horizonte B. Tiene estructura, puede tener alguna acumulación de carbonato por lavado, pero no tiene todavía acumulación de arcilla. O sea, no ha pasado tiempo suficiente para que la arcilla se vaya acumulando. El óxico es el endopedón más viejo, de baja fertilidad, generalmente es rojizo porque se ha lavado
y se han meteorizado todo, casi todos los minerales, lo que quedan son óxidos de hierro y aluminio, y tiene baja capacidad de intercambio catiónico. Y el cándico es un intermedio entre el argílico y el óxido. Es decir, porque esa pérdida de ese lavado de nutrimentos de base no ocurre rápidamente. Entonces, cuando comienza a perder fertilidad, entonces que las arcillas pasan de ser hilitas, momorilonitas, a caolinitas, que son arcillas de más baja capacidad de intercambio catiónico, entonces se forma el cándico. Luego tenemos otros endopedones que son típicos de las zonas frías, donde hay el hecho que hay más, en la materia orgánica tiene más ácidos fúlvicos que húmicos, entonces se forman unos complejos entre esa parte de la materia orgánica y los óxidos de hierro y aluminio, y hay un lavado fuerte. Entonces, donde eso se lava, queda un horizonte blanquecino y muy arenoso, que se llama álbico, porque es blanco. Y debajo de ese se acumula la materia orgánica, el hierro. Más adelante vamos a ver una foto, donde entonces debajo de ese está el horizonte espódico, que es ese horizonte, un horizonte de acumulación de esos complejos de materia orgánica con óxidos de hierro y aluminio. Ok. Nos queda el ágrico. Este es un horizonte ágrico, su nombre lo dice, un horizonte prácticamente formado por el hombre, ¿verdad? Y entonces puede ser por movimiento del horizonte superficial a subsuperficial, por movimiento de diluviación, de acumulación de humo, de arcilla, de limo. Puede ser un horizonte compactado porque se pasa mucho, por ejemplo, muchas veces la arrastra. Entonces, muy típico de los llanos occidentales que se forma un horizonte a los 12, 15 centímetros compactado. Ese lo podemos caracterizar como un endopedón, y el endopedón agrio. Ok. Otras características diagnósticas que nos ayudan en la clasificación. Cambio textural abrupto, de pasar de un suelo, por ejemplo, arenofrancoso a francoarcilloso o arcilloso, ¿ok? Puede ser por movimiento de arcilla, ¿verdad? Entonces se va aumentando la cantidad de arcilla a nivel subsuperficial, se forman argílicos, cándicos, nátricos. Esto es típico, por ejemplo, en las mesas orientales, esos cambios abruptos. Propiedades ándicas tiene que ver con suelos derivados de cenizas volcánicas. Nosotros no tenemos esos suelos, ¿okay? Entonces lo vemos poco, pero son muy típicos de toda la cordillera, de estos países que pasan por la cordillera andina, en Colombia, Ecuador, Perú, hasta Chile. Tienen muchos suelos con propiedades ándicas. Urinodo, nódulos o concreciones, carbonatos secundarios, los carbonatos de calcio, de magnesio, son muy móviles con el agua, entonces se van acumulando en los horizontes subsuperficiales. Vamos a ver una foto. Discontinuidades litológicas, diferentes materiales unos sobre otros. Eso pasa mucho en los llanos, donde casi siempre se desbordan los ríos y traen sedimento. Entonces, se deposita un sedimento y a los 2 o 3 años sobre ese sedimento se deposita otro sedimento con otro material. Entonces es una discontinuidad litológica porque son diferentes materiales, materiales diferentes desde el punto de vista mineralógico. La plintita, enriquecimiento de hierro y arcilla, por humedecimiento, saturación y desaturación del suelo. Vamos a ver una foto de eso, es más fácil que explicarlo así. Y las caras de deslizamiento típicas de los suelos de arcillas expansivas. Esos suelos que cuando se seca se agrietan mucho y luego se expanden cuando se humedecen. También vamos a ver una foto, y esta es una característica diagnóstica de una clase de suelo que se llama vertisoles. Ok, aquí tienen, por ejemplo, evidencia de diluviación de arcilla, movimiento de arcilla. En los poros, en los horizontes subsuperficiales, en el endopedón argílico, encontramos algo que se llama cután, o cután es como una piel de arcilla, evidencia que viene bajando la arcilla. Entonces se puede ver en los poros, se puede ver en la cara de los agregados. Miren el material fino, aquí en el poro, por ejemplo. Aquí tienen el caso de la plintita, fíjense cómo se ve cuando uno describe el suelo, ¿verdad? Y aquí está la foto de cerca. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando el suelo se satura, más o menos a este nivel se ve que llega la mesa de agua en la época de lluvia.
Y entonces, porque aquí se ve que llega la plantita, cuando el suelo se satura, el hierro 3 pasa a hierro 2, se hace más móvil, se acumula en ciertas partes, y cuando el suelo se seca, se oxida, y entonces forma, ¿verdad? Se empieza a formar como una concreción primero que después puede llegar a ser un nódulo, ¿verdad? Pues eso se endurece, donde se acumula el hierro y en las partes grises donde se fue el hierro. Y eso, poco a poco, con humedecimiento, saturación, desaturación, se va solidificando y se vuelve como una roca, como una piedra. Aquí tienen la parte de carbonato, entonces un suelo lacustrino, aquí era de Cuenca del Lago de Valencia. Si ustedes acercan un poquito los ojos van a ver el caracolillo, ¿verdad? Aquí está como bien distribuido en todo el perfil, pero fíjense ya en este caso como se ha lavado el horizonte superficial y se acumulan en su superficial. Ellos son móviles, se solubilizan en el agua y se mueven. Y entonces uno con el ácido, cuando va a generar reacción, ve que la cantidad, el ácido reacciona más fuertemente porque se está acumulando los carbonatos en profundidad. Y estos son los vertisoles, los suelos que se agrietan, forman grietas gruesas que un palo de escoba fácilmente cabe en esa grieta, no se secan y cuando se humedecen se expanden y como choca un agregado con otro, se hacen estas caras de deslizamiento. Cuando pegan, son unas caras pulidas que parecen un espejo, que son típicos. Fíjense la estructura aquí prismática con las caras de deslizamiento que son típicos de los vertisoles, muy comunes en Calabozo, en toda la zona de Arrocero. Ok. Otro criterio, los regímenes de humedad. Entonces aquí tiene que ver con el tiempo que los suelos se mantienen con humedad. Entonces, arídico y tórrico menos de 90 días consecutivos. Los ústicos tienen más de 90 días húmedos, pero también tienen más de 90 días consecutivos secos. Los údicos más de 270 días húmedos. Los perúdicos están húmedos todo el año. Y el láquico ya no es humedad, es saturación. Son esos suelos, por ejemplo, del Bajo Apure, que en la época de lluvia los ríos se desbordan y pueden pasar 5, 6, 7 meses bajo agua. Ese es un régimen ático. Hay un tiempo importante en que los suelos están prácticamente totalmente saturados bajo agua. Regímenes de temperatura, aquí tienen que ver con la temperatura promedio anual que tiene el suelo. Entonces, pergélico por debajo de 0, crítico entre 0 y 8, mésico entre 8 y 15, térmico entre 15 y 22, hipertérmico más de 22, y aquí en Venezuela inventamos esta clase que es el supertérmico, megatérmico, que no está en la taxonomía, más de 28, que es importante para las zonas tropicales. Nosotros que somos tropicales, donde la temperatura desde enero hasta diciembre no varía más de 5 grados, le ponemos el prefijo ISO. Entonces, la mayoría de nuestros suelos son isohipertérmicos, porque tienen una temperatura promedio anual entre más de 22 grados. ¿Okay? Pero también tenemos suelos isomésicos y suelos críticos en la zona de los Andes, donde los promedios de temperatura al año son bastante bajos. Otro criterio son las familias mineralógicas. Si en la mineralogía del suelo predomina los carbonatos, es carbonática. Si los óxidos de hierro, ferrítica. Si predomina el yeso, es gipsítica. Si son óxidos de hierro y óxidos de aluminio, oxídica. Si predominan las arcillas tipo cablenítica, cablenítica, momorilonítica, vermiculita. Y si no predomina ninguno de los minerales, la clase mineralógica es mixta. ¿Okay? Eso, a través del difractómetro de rayos X, nosotros podemos tener ese tipo de análisis mineralógico y saber si uno de esos minerales predomina en el suelo o no, y es muy importante, porque eso está relacionado con características del suelo que tienen que ver con el uso como la fertilidad, como la expansión, contracción, etc. Bueno, vamos a ver cuáles son los órdenes del suelo y los vamos a describir muy rapidito. Acuérdense que dijimos que los órdenes la separamos por presencia o ausencia de horizonte diagnóstico o también algunas características diagnósticas que vimos hoy. Entonces, el primer grupo de suelos son los entisoles, son los suelos relativamente más jóvenes,
los reconocemos porque en la nomenclatura de esos suelos terminan en estas letras ENT, ¿ok? Su parte final, su sufijo es ENT, y entonces son suelos que solamente tienen un epipedón ócrico, que es un horizonte A delgado, y abajo no tienen endopedón, o sea, viene el horizonte C directamente. Entonces es un suelo muy reciente. Luego tenemos los molisoles, que son los que tienen epipedón ócrico, ¿sí? Un horizonte A grueso, con bastante materia orgánica, con buena estructura, con alta fertilidad. Pues aquí tenemos un horizonte A gruesísimo, pues porque cada uno de estos son 5 centímetros, entonces esto tiene más de 40 centímetros, oscuro con bastante materia orgánica. Los inseptisoles, en el caso de molisoles Hall, ¿verdad? Tenemos un epipedón, un horizonte A delgado, epipedón ócrico, ¿ok? Un horizonte superficial delgado, ócrico, sobre un cambio, que es el primer horizonte B que se forma, que tiene estructura. Entonces, son muy típicos aquí también en el país, pueden tener alta, baja fertilidad, ¿sí? Pero la característica principal es esa presencia de epipedón, endopedón. Los alfisoles son ya suelos que comenzamos a ver la evolución, es decir, suelos donde comienza la base de la arcilla y se comienza a acumular en la parte subsuperficial, y del cámbico pasamos a un argílico, ¿sí? Un horizonte que tiene por lo menos 1.2 veces más arcilla que el horizonte de arriba, generalmente. Ese argílico, en el caso de los alfisoles, todavía tiene cierta fertilidad, la saturación con bases por encima de 35. A los alfisoles le siguen los ultisoles. Sigue la acumulación de arcilla, pero también hay un lavado de nutrimentos, fíjense como el alfisol es aquí marroncito, y ya el ultisol comienza a ser más rojizo, porque lo que comienza a quedar son óxidos de hierro y aluminio. Entonces ese argílico ya es poco fértil, tiene menos de 35% de saturación con base. Y llegamos al oxisol, que tiene un dipedón óxico, ese endopedón de muy baja fertilidad, ácido, que lo que hay son óxidos de hierro y aluminio, ¿verdad? Y que son suelos muy pobres de fertilidad. Son muy buenos en su estructura, porque los óxidos de hierro son buenos para formar los agregados, los mantienen fuertes, pero son muy bajos en niveles de nutrimiento, con altos niveles de aluminio, que es tóxico para los cultivos. Bueno, luego tenemos otros suelos que se pueden caracterizar, por ejemplo, por su epipedón ístico, ¿verdad? Histosoles, que tienen un epipedón ístico más o menos grueso. Los aridisoles suelen ser las áreas semiáridas. Los vertisoles, viene de que son suelos que se voltean, ¿okay? Porque son esos suelos que se expanden y se contraen. Son los suelos que tienen esas arcillas expansibles, se agrietan, y cuando se expanden forman esas caras de deslizamiento. Son suelos generalmente fértiles, pero son muy difíciles de manejar, porque cuando son secos son durísimos, y apenas se humedecen se vuelven muy adhesivos. Entonces son muy difíciles para el pase de maquinaria y toda esa parte. Y muy difícil desde el punto de vista de drenaje. Los espodosoles, que son suelos típicos de montaña, muy poco usados para la parte agrícola, generalmente hay helechos que asocian materia orgánica ácido fúlvico, y entonces forman complejos de materia orgánica con aluminio, hierro, y entonces se lava mucho, se forma un horizonte blanco, ese es el álbico, y por debajo se forma el endopedón, un endopedón álbico, y por debajo hay otro endopedón que se llama espórico, que es donde se acumula esa materia orgánica y esos óxidos de hierro y aluminio. Los gelisoles, que son suelos que tienen una capa congelada cerca de la superficie, típicos de las zonas muy frías. En este caso tenemos en las zonas andinas más altas. ¿Okay? Y los andisoles, que son los únicos de los 12, fíjense que son 12, ¿verdad? Que hay 4, 8, 12 órdenes, son los únicos que nosotros no tenemos, porque son suelos derivados de cenizas volcánicas, es decir, por materiales que vienen de los volcanes, y nosotros no tenemos volcanes. En la cordillera andina, a partir de Colombia hacia abajo, ya hay infinidad de volcanes y hay infinidad de suelos de este tipo. Pero en Venezuela tenemos una gran diversidad de suelos.
Tenemos de los 12 órdenes, 11. Solamente los antisoles no tenemos. Ok, ¿cómo? Esos son los órdenes. ¿Cómo se forman los subórdenes? Bueno, lo que hacemos es añadirle generalmente el régimen de humedad. A veces hay otras características, pero fíjate aquí cómo está. Entisol con régimen de humedad áquico, acueno. Entisol con régimen de humedad ústico, ustén. Aquí ya hay otras características. Entisol muy superficial, muy delgadito, orten. Entisol con niveles de la materia, unos niveles de materia orgánica fluctuante en profundidad, fluen. Pero aquí están igualito con el fisol, Aqualf, Ustalf. Okay. Esto no está bien, ¿verdad? Aquí está Seralf, que tiene que ver con, aquí me equivoqué, aquí es Udalf, ¿verdad? Que es údico, ¿okay? No es Usalf, es Udalf, que tiene que ver, que es el régimen de humedad údico. Luego de los subórdenes, entonces fíjense, la última parte es el orden, luego lo que le antecede identifica el suborden, pero el suborden es la palabra completa. ¿Okay? Combinamos régimen de humedad con la terminación del orden. Luego vienen los grandes grupos, ¿okay? Que es lo que vienen los grandes grupos. Entonces ahí, ¿verdad? Puede ser el grado de expresión de los horizontes o cómo está el arreglo. Si no usamos el régimen de humedad, puede estar ahí el régimen de humedad, pues en el caso de los fluven, ¿verdad? Entonces se forma ustifluven, ¿ok? Entonces, como usamos el flu, que es de la fluctuación de la materia orgánica, usamos el régimen de humedad ústico en el caso de grandes grupos, o por ejemplo el estatus o la fertilidad. Ahí está, por ejemplo, el distrustep, que es el insectisol con régimen de humedad ústico de baja fertilidad. ¿Okay? Y el Eutrustep es un insectisol con régimen neurútico fértil. Entonces aquí tienen el caso de los USTEPs, ¿verdad? Insectisoles con régimen neurútico. A plus TEP es que tiene las características básicas de un insectisol ócrico sobrecámbico con régimen neurútico. Y el Distrustep es un insectisol con baja fertilidad. Ok. Subgrupo. Y los subgrupos comenzamos ya con eso que hablamos del individuo modal y de los intergrados, los que están ahí parecidos a las otras clases. Ahí entonces hay intergrados y extragrados, que son los que están como lejos. Ya están lejos porque no están pegando con ninguna clase, están como en el borde ya de toda la clasificación. Entonces fíjense en este caso, entisoles y mulisoles. ¿Verdad? Por aquí tenemos fluen, intisoles con decrecimiento irregular de materia orgánica. Eso pasa mucho en los suelos aluviales, por eso se llaman fluven, porque son por deposición de río. Y los molisoles con régimen de humedad ústico. ¿Okay? El normalito de los ustol es el aplustol, gran grupo. O sea, tiene las características básicas de un molisol de régimen de humedad ústico. Y aquí, como no habíamos usado el régimen de humedad, para el gran grupo ponemos ustifluven, un insectisol con el crecimiento regular de materia orgánica con régimen de humedad. ¿Cuál es el típico de cada uno? El típico ustifluven es el individuo modal de los ustifluven y el típico aplustol es el individuo modal de la aplustol. ¿Qué pasa aquí? Si el horizonte A del entisol, que es un ócrico, por ejemplo, tiene 23 centímetros, no llega a 25 para ser mólico, ya no es mólico. Porque pasa lo mismo con las alturas, ¿ves? Mira, no tiene el espesor para ser un empipeo mólico, pero casi llega. Entonces lo llamamos mólico ustifluven. ¿Okay? Y si del otro lado, que sí llegó a esos primeros, el horizonte oscuro, este de más de 25 centímetros, que es mólico, ¿verdad? Hay un decrecimiento irregular de materia orgánica, como pasa aquí, lo llamamos fluvéntica plustor. Entonces, estos suelos son los que llaman intergrados. Y así, suelo que, mira, por 2 centímetros que no tienen el horizonte oscuro, no son el mismo, pero son muy parecidos.
Es muy importante esa parte para el mapeo. ¿Ok? Entonces, estos son los intergrados, esto es el concepto central del típico. Y del otro lado de los aplustol tenemos uno en que en vez de tener 26, 28, 30 centímetros, tenemos uno de 50 centímetros. Porque resulta que es un suelo que está al final de una pendiente y entonces toda la materia orgánica se acumula y entonces en vez de llamarlo típica plustol lo llamamos cumúlica plustol. Pero eso ya está, es un suelo, no vamos a decir atípico, pero un suelo que está como, que no está pegado a ninguna otra clase. ¿Ok? Está dentro de los apustol, pero tiene una condición diferente por esa posición que tiene. ¿Ok? Entonces, ahí está un poquito explicado eso. Eso es lo que a nivel de subgrupos, entonces ahí está el concepto central, lo que se parecen, los intergrados y los extragrados, los que tienen una condición que no los lleva parecidos a otra clase. Ok, a nivel de familia, ¿qué se usa? Distribución de tamaño de partículas, textura, mineralogía, que vimos las clases, la capacidad de intercambio catiónico que tengan las partículas. Si tiene, eso tiene que ver también con la mineralogía, si tiene clases calcáreas o si hay mucha reacción al ácido clorhídrico. Por ejemplo, el caso de los suelos lacustrinos que tienen mucho caracolillo, que uno tira una gotica de ácido y eso es como un Alka-Seltzer, ¿verdad? Entonces esos son familias calcáreas, porque tienen mucho carbonato de calcio. Los regímenes de temperatura, hipertérmico, isomésico, eso que vimos. ¿Eh? El espesor del suelo a donde llegan las raíces. Y si hay grietas, por ejemplo, si hay recubrimiento, también eso puede usarse a nivel de familia. Entonces, un ejemplo de familia. Típica plustol, francosafina, mixto y supertérmica. Vamos aquí. Orden, molisol, con un régimen de humedad ústico, su orden ustol, es el ustol más básico, más sencillo. Aplustol es el individuo típico del modal, es un típica plustol, entonces ahí estamos ya en subgrupos, ¿ok? Y a nivel de familia le agregamos su distribución de tamaño de partículas, francosa fina, la mineralogía es mixta y el régimen de temperatura es hipertérmico, una temperatura por encima, anual por encima de 22 grados, pero que no tiene una fluctuación anual de más de 5 grados. Ok. Serie. Dentro de la familia, entonces, podemos acortar los intervalos de las características para separarlo en diferentes clases. Y llegamos a una clasificación un poco pragmática, ¿verdad? Que permite la comunicación más fácil entre personas que no conocen de suelos ni que conocen la taxonomía. Porque si yo le digo a un agricultor, ¿no? Que usted tiene un típica plustol francoso fino mixto y supertérmico. Entonces el tipo se queda, no entiendo nada. ¿Sí? Es decir, pero significa, ese suelo, por ejemplo, es la serie Maracay. Y asociado a la serie Maracay, una serie de características es que el horizonte A es grueso, tiene bastante materia orgánica, es fértil, tiene buena estructura. La serie Maracay son suelos buenos desde el punto de vista agrícola. ¿Sí? Y separado, por ejemplo, está la serie Guanipa, que son suelos típicos de las mesas orientales. Tiene un horizonte muy delgadito, con poca materia orgánica, hasta cierta profundidad, 40, 50 o más, son suelos arenosos. Luego debajo de esos suelos arenosos viene un endopedón argílico que tiene mucha arcilla, y entonces eso trae problemas con el movimiento del agua. Al ser un suelo muy arenoso son fértiles, retienen poca humedad, entonces hay una serie de características asociadas y permite la comunicación más fácil. Entonces es un nivel de detalle mayor en el caso de la familia. Ok, aquí tenemos, ya vamos terminando, ver algunos ejemplos, ¿verdad? De diferentes, en este caso tenemos aquí subórdenes con los horizontes morfológicos. Fíjense este horizonte delgadito, si es delgadito arriba es un ócrico y no tiene horizonte endopedón, ¿verdad?
y en unas partes que están muy cerca a la roca son muy delgaditos, son entonces los hortén, son suelos entisoles muy delgaditos, de muy poca profundidad. Es un vertisol, ¿verdad? Muchas veces esos vertisoles son un horizonte al delgadito arriba, un horizonte B estructurado, que significa W, y abajo de acumulaciones puede ser de calcio, de yeso. Los incertisoles normalitos, ¿verdad? Aquí lo ven, con su BW estructurado, ócrico, sobrecámbico. Aquí tienen UDEP. Fíjense que el UDEP ya, el régimen de humedad más húmedo, más de 270 días. Entonces, en vez de BW, tengo un BG que es Gley, que es gris, que es típico de suelos que tienen cierto grado de saturación en algún momento. Aquí están los ACUEP, ya que están un tiempo bajo agua. Este es el caso Cambit, un aridisol con endopedón cámbico. En los aridisoles típicos, acumulaciones de carbonato de calcio, que está acá. Los natural hits, además de movimiento de arcilla, hay movimiento de sodio, acumulación de sodio. Los argit, nada más el argílico, no tiene acumulación de sodio. Los justol, horizontes a gruesos con bastante materia orgánica. Aquí tiene estos espodosoles que tienen horizontes identificados como BH o BIR, con acumulaciones de humo, acumulaciones de hierro, y muy típico el horizonte aluvial. Ya los oxisoles, generalmente los multisoles tienen horizontes de lavado, entonces abajo viene el horizonte de un horizonte grande de acumulación de arcilla. ¿Sí? En este caso, como es ACUL, régimen de humedad, entonces Gley, y a veces se acumula sodio. Aquí tienen unos TUL, un tisol con un argílico muy grueso. Y luego llegamos a los oxisoles que tienen un endopedón óxico, ese endopedón rojizo, muy ácido, sin ningún tipo de nutrimiento, baja capacidad de intercambio catiónico, suelos de muy baja fertilidad. Y el histosol, ¿verdad? Con su epipeón hístico arriba, muy típico con abundante materia orgánica. Entonces, un poco la asociación de los horizontes morfológicos con los epipedones y endopedones para llegar a los órdenes y subórdenes de suelo en este caso. Bueno, aquí tienen un mapa de los órdenes de suelo de Venezuela. Fíjense que aquí tenemos 10, ¿verdad? Porque los helisoles, estos punticos blancos que se ven aquí, son donde podemos identificar espodosoles, y los helisoles, pues la escala del mapa no da para ver los helisoles, pues son muy pequeñitos aquí en la parte más alta de la cordillera andina. Pero también tenemos helisoles, ya tenemos 11 órdenes. Los predominan son oxisoles, ultisoles y entisoles. Entonces, nuestro suelo, la mayoría son suelos relativamente pobres desde el punto de vista de fertilidad, y es un problema típico de las zonas tropicales, donde los factores formadores son más agresivos y el lavado y la meteorización del suelo es más elevado. Pero eso lo vamos a ver con más detalle más adelante en la materia. Bueno, muchas gracias por la atención a la clase y esperamos que hayan comprendido. Les sugerimos que revisen los primeros materiales que están en la parte de bibliografía de la materia: concepto de suelo, clasificación taxonómica, y está la clave de taxonomía también para que le puedan echar un ojo, que esa clave de taxonomía está en español. Muchas gracias. Estimados alumnos, vamos a comenzar con la práctica 1, explicando brevemente lo que ustedes deben hacer para cumplir con los objetivos. Este es el manual de práctica de la primera unidad, que tiene que ver con variabilidad de las tierras en Venezuela, y la práctica 1, que se refiere a clasificación de suelo. Aquí están los objetivos: conocer la estructura y criterios fundamentales del sistema de clasificación de taxonomía de suelo, cuáles son sus niveles categóricos, cómo se compone el nombre de una clase de suelo de acuerdo a la categoría. Luego, conocer otros criterios diagnósticos principales, cuáles son los horizontes diagnósticos, el régimen de humedad o el régimen de temperatura, y la presencia de otros criterios como la grieta, profundidad efectiva
función de profundidad de materia orgánica, entre otros. Todas estas cosas que están explicadas más o menos a detalle en la clase de la primera clase de esta unidad. Y el segundo objetivo es identificar limitaciones y potencialidades de los suelos a partir de su clasificación taxonómica. Esta práctica tiene 3 actividades. En la primera actividad le damos todas las características del suelo, una descripción del suelo, en este caso la serie Vieguitas, ¿verdad? Dónde está ubicada, su morfología, cuál es su material parental, el relieve, drenaje, vegetación natural, uso actual, todas las características del entorno. Luego está la descripción del perfil, donde se caracteriza cada uno de los horizontes. Y finalmente tienen todos los datos por cada uno de los horizontes que se toman en el caso de las calicatas, la parte de textura, pH, conductividad eléctrica, las bases intercambiables, capacidad de intercambio, etc. Con base a eso, ustedes van a comenzar a leer y los va a ir llevando, la práctica los va a ir llevando a que identifiquen los horizontes diagnósticos, epipedón, endopedón, y luego los regímenes. La práctica es muy didáctica, porque le van haciendo preguntas para que ustedes traten de responderla, pero luego te van diciendo cuáles son las respuestas. Entonces pueden ir avanzando en forma más o menos segura. Aquí les hacen cita a que vayan a algún material que está en el material bibliográfico, en el enlace donde tienen todos los materiales de la materia. Y bueno, luego de identificar epipedón, endopedón, entonces los lleva a ver cuál sería posiblemente el orden de suelo. Luego comienza a hablar de los regímenes de humedad, cómo identificar el régimen de humedad del suelo, cómo se hace en base a las características climáticas, pero también características morfológicas. Le dan una clave para que puedan llegar a ese régimen de humedad, los regímenes de temperatura y si hay otras características diagnósticos en el perfil. Entonces aquí al final le hacen un resumen de todo lo que pueden encontrar muy didáctica, pueden ir leyendo y van a ver que fácilmente pueden ir relacionando eso con las características del perfil. En la segunda actividad, lo que se hace es que les damos los órdenes de suelo con cierta característica diagnóstica. Por ejemplo, un alfisol con régimen agúdico y un régimen de temperatura hipertérmica. Y ustedes, en base a esa descripción, al orden de suelo y esa característica diagnóstica, tienen que determinar las potencialidades y limitaciones que tiene ese suelo. Eso lo pueden hacer con base a la clase que vimos, con base a los materiales de apoyo, con base a la clave simplificada que tienen como anexo al final de esta práctica. O sea que tienen varios casos para identificar potencialidades y limitaciones de estos suelos. Y la tercera actividad les brindamos unos suelos clasificados en diferentes niveles categóricos de la taxonomía del suelo, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, acuar, fumulo, tienen de auténtica, agudeza, mixta y supertérmica, para que ustedes primero digan a qué nivel de taxonomía está clasificado y luego identifiquen también las propiedades y limitaciones que pueden tener esos suelos con base al orden y a los regímenes de humedad y otras características diagnósticas que pueden derivar del nombre. Para eso también tienen una serie de anexos que se pueden apoyar, aquí los ven, que tienen la clave de simplificada para reconocer los órdenes de suelo, tienen cuáles son comúnmente los epipedones y endopedones que tienen los diferentes órdenes de suelo, luego la clave para la identificación de los regímenes de humedad. Tienen aquí lo vimos también en clase, ¿verdad? Y aquí ya están identificados cuántos casos hay para cada uno de los niveles categóricos que tiene el sistema de taxonomía del suelo y con eso cerramos. Y también pueden consultar lo que está, por supuesto, que es la clase y el material bibliográfico. Entonces, en resumen, tenemos 3 actividades.
La primera tiene una descripción de suelo y la práctica lo va a ir llevando a identificar epipedón, endipedón, regímenes de humedad, regímenes de temperatura y otras características para que ustedes puedan llegar por lo menos a nivel de su orden de ese suelo. Una segunda actividad donde le damos unos órdenes de suelo con ciertas otras características diagnósticas para que identifiquen potencialidades y limitaciones. Y una tercera actividad con nombres de suelo a diferentes niveles categóricos de la taxonomía para que identifiquen ese nivel categórico y a través de la identificación del orden, suborden, gran grupo, subgrupo, etcétera, ustedes pueden llegar a características diagnósticas que les permita definir potencialidades y limitaciones de su suelo. Con eso podemos cumplir los objetivos de esta práctica. Éxito, y recuerden de consultar los materiales para que puedan realizar todas estas actividades. Bien, gracias por la atención.